A continuación tenemos a la estudiante Juana Carolina Pernia, estudiante de Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira. Hace parte de manera destacada del Semillero de Derecho Constitucional y de la Universidad Libre. Juana, bienvenida. Bueno, muy buenos días. Ante todo, quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, al Instituto de Filosofía y el Derecho, al doctor Garzón por la invitación y además de ello referirme que me siento inmensamente feliz de poder participar en este espacio democrático y enriquecedor al lado de mujeres tan determinadas y académicas como son las doctoras Fariñas, Ballesteros, Fortrich y Gómez. Bueno, les comento. Mi ponencia se titula Equidad de Género como un cambio social. Y es mi mirada o mi perspectiva como mujer respecto al proceso de culturización de la equidad de género, con base a la literatura y el cine, lógicamente. Como primera cápita me quiero hacer referencia a la positivización de este derecho en diferentes normatividades, de manera generalizada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en la Convención de Eliminación de cualquier tipo de discriminación contra la mujer y hoy en día en nuestra Constitución Política en el artículo 13. Pero es válido decir, como ya lo decía la doctora Fariñez, en este momento tenemos un problema limitativo, y es que hablamos de igualdad de sexo. Y es válido decir que para la pertinencia a este proceso se vino cambiando dos conceptos. El primer concepto que tuvo un cambio fue pasar de la consideración sexo a la palabra género, puesto que el sexo solamente se refería netamente a las cualidades físicas o naturales de la persona, basándonos solamente en dos, masculino y femenino. Hoy en día hablamos de género, puesto que el género es una construcción sociocultural de la persona. Y hablamos más o menos de 112 géneros según el último reporte de la ONU, puesto que son aledaños o intermedios a los dos básicos, por así decirlo. Pero es válido decir que en este espacio solamente me voy a referir a los dos básicos, es decir, al de hombre y la mujer. Además de ello, otro concepto que tuvo un cambio y fue demasiado pertinente fue pasar de la palabra igualdad a la palabra equidad. Si bien es cierto, aún hay teóricos que siguen hablando con igualdad, yo me retiro un poquito de esa filosofía y me voy por el concepto de equidad con base en lo siguiente, y quiero referirme parafraseando a Kelsen. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental, y claramente todos lo sabemos, pero este no es absoluto, por lo tanto, aplicar igualdad no puede entenderse como aplicar justicia. Si nosotros referimos a la palabra igualdad etimológicamente, esta es utópica, en el sentido de que va más allá de las diferencias innegables e indiscutibles entre los seres humanos. Por ello, me acomodo un poco a la filosofía de la doctora Pilar Albert, en la cual ella dice, si bien es cierto, el conocimiento, el cerebro y la capacidad no es una cuestión de género, siempre tenemos que hablar de cuestiones que desde nacimiento, a nivel de experiencias y comportamientos, somos una construcción social creando diferentes géneros. Por ello hay que tropicalizar el hecho de que somos diferentes, pero como una fortaleza, más no como una debilidad. Del mismo modo, me refiero al pluralismo político de Hannah Arendt, en el cual ella dice, ¿quién puede hablar mejor o democratizar el tema de las mujeres que una misma mujer, que es quien representa ese género? Asimismo, en diferentes géneros, que luego lo veremos, supongo que en otro espacio, y eso espero, doctor Garzón, de hablar de diferentes géneros, porque hoy en día la lucha no es solamente con las mujeres, sino que hay una lucha con respecto a los diferentes géneros que también quieren una equidad, que también quieren una voz de igualdad que lastimosamente no ha sido escuchada. Quiero empezar diciendo que desde hace años emprendí, digamos así, una filosofía con base a las representaciones cinematográficas principalmente, puesto que es un espacio que permite la interpretación del mundo, en el sentido de que es el primer acercamiento como un canal comunicativo que logra transmitir emociones o sentimientos que a simple vista no podemos ver, ya sea por la inexperiencia o porque simplemente los queremos pasar por alto. Citando a Nilma Werner, director de cine, desaventurados aquellos que no logren percibir el cine cuando trasposan nuestra conciencia, tocando directamente nuestras emociones y profundizando los oscuros habitáculos de nuestras almas. En ese orden de ideas, yo quiero decir que mi proceso cultural estuvo basado en películas que principalmente tuvieran protagonistas mujeres, y no por discriminación a los hombres, sino porque a mí personalmente me fascina ver a una mujer liderando y siendo el núcleo de una obra. Por ello, a partir del tema de la culturización, lo quise analizar en tres estadios esenciales. El primer estadio se determina como yo con yo o estado personal. El segundo, yo con mi género, también determina solidaridad de género. Y el tercero, yo en sociedad, que es lo que netamente conocemos hoy en día como la inequidad de género. Primeramente, para referirme al estadio de yo con yo, me quiero hacer referencia a una película que sé que absolutamente todos nos hemos visto en algún momento de nuestras vidas, y es la película de Mulan. Esa película para mí fue una película que rompió precedente en todo el aspecto de la palabra,
puesto que desde un punto de vista animado, cómico y tierno, por así decirlo, rompió la concepción de una mujer y una princesita perfecta, que tenía que estar a la espera de un hombre que la protegiese o que la mantuviera, en otras palabras. Esta mujer y esta película en particular relata la situación difícil y controversial de la vida de esta princesa en una sociedad machista. Como bien sabemos, China es uno de los países más machistas del mundo y que todavía no ha podido superar, pues de hecho ninguno hemos sido capaz de superarlo, pero digamos que China se ha quedado un poco atrás en diferente con otros estados. En mi juicio, esta princesa representa a las mujeres valientes, osadas y determinadas, rompiendo el estereotipo de la típica perfecta, de la sumisa, de la cansada e irrelevante en las películas. Por ello, para mí la percepción de la primera mujer que tuvo las intenciones de perseguir su propósito sin la autorización de un hombre o el apoyo de él, y siendo convalidada en una comunidad, como ya lo dije, machista, por ser ella misma. Y particularmente esta película en mí es un deber personal importantísimo, y es el de jamás sentirme menos que un hombre por el hecho de ser hombre. Y quiero aclarar este punto. Es normal sentirnos menos cuando sabemos que hay alguien que supera lo propio, ya sea por su capacidad, por su educación y por su conocimiento, pero jamás podemos remitirnos por una cuestión de género. Ahí nos estamos autolimitando nosotros mismos. Por ello es que quiero introducir de esa manera la primera esfera, que se llama esfera personal, es decir, yo con yo. No es nada menos que la determinación, la autoconfianza y el autorreconocimiento de los derechos propios. Es decir, es yo poder mirarme al espejo y lograr autorrespetarme y darme el valor como persona y como mujer. Personalmente considero yo, en mi concepción, de que yo como mujer no puedo pedir que me respeten algo que ni yo misma me represento. Y parafraseando a Mark Twain, una persona no puede sentirse cómoda sin su propia aprobación. En el segundo espacio que yo me represento, la culturización de género es yo con mi género, también refería en la solidaridad del género. Tomada como el compromiso de colaboración ayuda en el empoderamiento personal de las mujeres que están a mi alrededor. Es el hecho de yo como mujer hacer entender a aquellas que aún no lo han entendido, las fortalezas y las capacidades que tiene una mujer por el simple hecho de serlo. Pero lastimosamente, y lo digo con mucha tristeza, es una de las primeras falencias que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, porque día a día escuchamos a mujeres hablar mal de la otra, intentando desmeritarla y creando una duda o cuestión frente a otros hombres, que es lo que más nos preocupa, y frente a otras mujeres o diferentes géneros. Por ello, para explicar la solidaridad de género, me gustaría remitirme a la película Talentos Ocultos, que ya también la habíamos nombrado hace poco, que relata la película afroamericana Katherine Johnson y sus dos colegas Dorothy y Mary, donde estas ayudan a la NASA a una carrera especial, permitiendo que John Glenn fuera el primer astronauta de los Estados Unidos. Y quiero determinar, el chiste de la solidaridad de género radica en que estas tres mujeres lograron algo inalcanzable para las mujeres porque se remitía a los años 1969, pero fue a partir de un apoyo mutuo y actitud de unidad, alcanzando a tener el reconocimiento en la comunidad aeroespacial sin limitar el éxito ni el triunfo de la otra. En ese orden de ideas, la reflexión puntos se representan ¿qué? Y en mi concepción. Las mujeres, para solicitar la equidad de género, debemos tener una construcción de solidaridad, en el sentido de que todas tenemos la meta común y que es la convalidación de la mujer en la sociedad, con un tipo de solidaridad orgánica, como bien lo decía Durkheim, siendo necesario aprender a reconocer las fortalezas e importancia de la mujer en la vida en sociedad, tratando de limitar hechos absurdos como la envidia, el envenenamiento, el resentimiento o la animosidad entre mujeres, dando como resultado una unión que tenga la fortaleza suficiente de atravesar barreras. Y por último, yo en sociedad. Se toma como el reconocimiento de la mujer en sociedad. En esta nos remitimos a lo que típicamente conocemos como equidad de género, en el sentido estricto, por así decirlo, que existe y es innegable. Es algo que ninguna persona podría negar, de hecho. Está reflejada en varios aspectos, como el hecho de que la mujer en Colombia solamente podía votar hasta los años 1954, o el hecho de que mujeres como Marie Curie tuvieran que ir de la mano de su esposa para poder ser reconocida en la comunidad científica, o el hecho de que tan solo el 7% de los altos puestos directivos en Colombia sean ocupados por mujeres, o el hecho de que de las 200 empresas más importantes de Colombia, solo 8 sean dirigidas por mujeres, o el reconocido hecho del aspecto salarial, también llamado techos de cristal, o la intensidad del acoso sexual que vive 8 de cada 10 mujeres día con día. Y la verdad no son cuestiones de la realidad, es algo que conocemos desde los años cientos y cientos de años.
Pero hoy en día quiero decir, para emprender esa tarea de conciencia, quiero referirme a la obra cinematográfica Una cuestión de género, que también ya la había nombrado la doctora Fariñas, la cual relata la vida de Ruth Bader, que tal vez ese nombre en nuestro estado no signifique nada, pero ella en ese momento es jueza de la Suprema Corte de los Estados Unidos, país que todos admiramos lógicamente. Es válido decir que esta señora entró a Harvard con una matrícula de hombres, con unas calificaciones perfectas, pero aún así fue ignorada por la comunidad jurídica por considerarse como un ser inferior, siendo rechazada por más de 10 bufetes por lo mismo. Pero ¿qué fue lo que pasó con ella? Ella se puso la tarea de decir, listo, a mí no me quieren porque soy un ser inferior, pero yo me doy la tarea de inducir a los otros de manera activista para trabajar por el cambio. De esta manera quiero decir de que, y me sorprendió mucho esta película, de que esa cuestión de género de esa mujer no la construyó por sí sola, sino que fue de la mano de su esposo. Es decir, nunca intentó desmilitar al hombre, sino como, venga, trabajemos usted y yo juntos, que usted tiene algo que yo no tengo, o yo tengo algo que usted no tiene, y nos complementamos. Supongo que así debería manejar la sociedad, y como ya lo dije un poco más arriba, hay que tropicalizar el hecho de que nosotros no somos completamente iguales, porque si fuéramos iguales, no existiría el género. Una película como esta debe llevarnos a repensar los fundamentos sociales sobre la equidad de género, puesto que abordar definiciones de aquello que es justo y legal para una sociedad o para un género en específico es una tarea bastante difícil. Y se ve netamente a la utilidad del derecho, en mi concepción, y voy a decir una frase de cajón, pero que es muy certera para la ocasión, y es, los tiempos han cambiado. Y realmente sí, los tiempos han cambiado, en el sentido de que aquello que llamábamos cuestión de género, y que desarrollábamos equívocamente como la competencia perpetua entre hombres y mujeres, hoy hay que reestructurarlo y llamarlo como una perspectiva social en el sentido que, y quiero que lo representemos así como un proyecto social. Supongamos que vamos a alguna de las universidades de Colombia y le decimos a muchos estudiantes de la educación superior que nombren 3 autores que sean precedentes para el derecho. Tanto hombres como mujeres, y no tengo duda, nombrarían probablemente a Kelsen, a Montesquieu, a Beccaria, a Durkheim, y en el caso de Colombia, a César Gaviria. Sabiendo que han habido mujeres tan representativas como Arnesa Belcebú, María Tello, Odette Bauer, y en el caso de Gloria Estela Ortiz. Y eso se presenta ¿por qué? Porque nosotros como talas damos hecho cierto, hecho verdadero, hecho conformado. ¿Y a qué me refiero con esto? Como estamos de acuerdo con la tesis legítima de los hombres, porque digo que legítima porque obviamente ellos también llevan un proceso de investigación, un proceso de sacar sí sus conocimientos, no sentimos la necesidad de investigar a las mujeres, ya sea por una costumbre o por la carga argumentativa que representan. Es decir, y en otras palabras, la inequidad de género se presenta inconscientemente. Como lo acabamos de ver con la cuestión de género, con la película Una cuestión de género, nosotros podemos determinar que es una cuestión de educación, una cuestión de costumbre o una aceptación directa, ya sea desde el hogar, desde la institución educativa o por el primer acercamiento que ya sea con la persona que le contribuye a ese pensar. Nosotros, es válido decir que nosotros como personas somos como unas esponjas, que vamos absorbiendo todo aquello que está a nuestro alrededor y por eso me atrevo a decir que las personas somos un resultado sociocultural. Como bien decía Judith Butler, el género y la desigualdad son producidos por la familia y las instituciones educativas, pero creo que esas no serían así si el resto del mundo fuera distinto. Y desde este punto de vista y a nivel personal, a mí me preocupa de que de las 100 películas más vistas en los últimos años, tan solo 12 tengan protagonistas mujeres, y que esas 12, solo 7, se distingue a la mujer como un ser líder, independiente y empoderado. Al contrario, en la mayoría de obras cinematográficas, comerciales y llamativas, aún se posiciona a la mujer como un ser limitado, con apuros de buscar la perfección y a la sombra de un hombre. Y el principal problema de este hecho radica en el carácter representacional del cine, que está al servicio de mostrar una idea del mundo, ya sea equivocada o plena, y que construye en los últimos espectadores una visualización. Y lastimosamente, y con mucha tristeza digo, esto es lo que se vende. A la gente le gusta ver a una mujer así, con el síndrome de la perfección, de la sensualidad, y no como una persona empoderada. En ese orden de ideas diría yo que para el paso a la proyectización de la equidad de género debe empezar por aquello que es inconsciente para las personas y que como tal aceptan como verdadero. Como ya lo vimos anteriormente, el cine y la literatura es un pilar esencial
para la construcción de la sociedad. Y desde allí se debe presentar una equidad de género para que refleje en la sociedad lo que realmente queremos. No obstante, y es algo que todos conocemos, podemos ver en la faceta consciente, que es el típico machismo o la típica cosificación de la mujer. Como ya hemos visto y en diferentes momentos, cada mujer hemos vivido a flor de piel esa inferiorización de la mujer por parte de un hombre. Ni modo hablar de películas porque la gran mayoría lo representan, pero desde mi punto de vista este machismo solamente podría ser aniquilado en el momento de que hayamos logrado todo lo anterior, es decir, que la mujer sea capaz de autorrespetarse sus derechos, que entre mismas mujeres tengamos la solidaridad de género con respecto a los derechos y que de manera inconsciente seamos capaces de inculcar a la persona esto, es decir, a partir del cine, la educación, la familia, bueno, los diferentes ámbitos que son el primer aspecto que tiene un niño desde pequeño y que lo reflejan la realidad. Por ello, estos se verían obligados a limitarse, ya sea por presión social o por voluntad propia. De manera conclusiva, quiero decir que la intención de esta ponencia no era reiterar algo ya hoy por la sociedad, que la existencia de actos machistas y discriminatorios hacia la mujer, por el hecho de ser mujer, sino el hecho de visualizar diferentes fuentes de la inequidad de género que no penden únicamente de la lucha entre hombres y mujeres por dominación y poder, sino que mi concepto este de la lucha está más direccionado, sino el poder determinar diferentes ámbitos entre hombres y mujeres y poder mirar en el propio ámbito de la mujer cómo se desarrolla el proceso de culturización. Por ello, yo digo que, ante todo, la disciplina y la formación no es una cuestión de género hoy en día, gracias a Dios. Ni la mediocridad ni la conformidad lo son. Es una cuestión de persona y de sociedad. Realizando una acotación final, hoy en día los derechos humanos se han convertido en el núcleo esencial de los debates contemporáneos, pero lastimosamente son cuestiones que últimamente se han radicalizado y adecuado para quien las habla. Día a día escuchamos, ya sea en el transporte público, cuando estamos en restaurantes o en cualquier parte en general, escuchando personas decir, es que es mi derecho, es que el derecho, y tratan como de acomodar dependiendo de su pensamiento. Y recordemos, nuestro derecho llega hasta el tope donde llega el derecho del otro. O sea, mi derecho no es perpetuo ni es finito. Mi derecho va hasta donde yo estoy como correlacionando o afectando el derecho del otro. Por ello, quiero terminar con esta frase que en mi caso me ha ayudado, digamos que en el futuro, y es, la clave del éxito está en la confianza en sí mismo. Es decir, reitero nuevamente, en nuestra sociedad ya no es una cuestión de género, pues obviamente sí tenemos algunas inequidades, pero el hecho de que la mujer quiera salir adelante, para mí en este momento empieza por la misma mujer, de darse la capacidad y darse el autorreconocimiento de los derechos para así ser acomodada por la comunidad jurídica o por la comunidad en general. Muchas gracias. Juana, muchísimas gracias por esa excelente ponencia. Quería preguntar cómo poder transmitirle a los hombres que el movimiento feminista o las manifestaciones que usted hizo referencia con respecto al cine y la literatura no buscan reprimirlo, sino más bien buscan la equidad de género que usted misma mencionó. Bueno, yo creo que es algo complejo, ¿no? Pues digamos que nosotros como personas tenemos algo llamado ego. A nosotros nos gustan que se nos metan con algo que es propio y a mí me haría mucho miedo que los hombres se sintieran así, pero yo digo que hoy en día ya han venido cambiando muchos aspectos, ¿no? Ya los hombres están tomando como la posición de que la mujer también vale, la mujer también tiene palabra, la mujer también tiene opinión. Como le digo, y lo quiero reiterar, nosotros como mujeres no podemos pretender ir a traspasar los derechos de los hombres, porque estaríamos haciendo lo que inicialmente estamos criticando. O sea, nosotros como tal tenemos que buscar una equidad de género, más no intentar dominar al hombre, que yo siento que algunas, con respeto, algunas instituciones feministas han hecho que es como intentar sobrepasar, y yo pienso que no, o sea, si estamos criticando algo, no podemos convertirnos en algo que ya estamos criticando, sino que buscar la manera en que la equidad de género sea capaz de valorar tanto al hombre y a la mujer en diferentes ámbitos. Claramente va a haber momentos en que va a salir más a relucir la mujer o va a haber momentos donde va a salir a relucir más el hombre, pero es como el hecho de poder tener en cuenta de que los dos valemos, los dos géneros valemos y que los dos tenemos las capacidades para salir adelante.